yeah. All right, brother. So what are we doing? Talk to me. Ok, pues anything you want, de lo que sea. Ah, la idea es solamente como hablar de lo que sea. Honest truth, I just feel like just people talking, usually good ideas, good things come up, especially Okay. like with anointed people like you. And uh, honest truth, I mean, if you have like a Bible verse that you would like to get through, like to Right. go deep into. Well, you know what? Yeah. I mean, what I would like to do that if we're doing that. So hoy, because it's Spanish, right? Entonces hoy, esta mañana, I was, estaba leyendo la lectura del día de hoy y like God really spoke to me really hard, like strongly. Y yo estaba pensando en hacer un live que le iba a poner como título. I don't know yet because sometimes pongo títulos que la gente dice, that's too strong, you know? Pero iba a poner ahí, la pereza será tu destrucción. Man. Y esto es porque esta mañana, man, sabes que a veces nosotros estamos buscando respuestas afuera de Dios, porque ya pensamos que oímos todo lo que Dios tenía que decirnos. Oh, man. You know what I'm saying? I know Sí, exactly. ya yo leí ese texto, ya yo canté la canción, ya yo fui al evento, ya yo hice el retiro, y especialmente para gente como nosotros que tenemos ya mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que eso lo que está haciendo es que está dando lugar a una nueva generación de personas que no dependen de la voz de Dios, que dependen más de su creatividad, que dependen más de su, cómo yo puedo promoverme mejor, all that kind of stuff, Bro. Um, Yes. ¿Verdad? Y yo, I tú sabes, feel it. para mí, es like, yo no estoy en contra de esas cosas. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? O sea, yo creo que es importante entender cómo yo puedo procurar que mi voz sea escuchada por más personas. Pero para mí ese nunca ha sido como, La meta. no, El, ni tampoco mi preocupación. You know what I'm saying? Like, o sea, yo nunca he dicho, caramba, ¿cómo yo puedo tener más seguidores? O, man, ¿qué tengo que hacer like, ¿tú me entiendes? For me, it's always been like, ¿cómo yo puedo oír mejor la voz de Dios? ¿Cómo yo puedo comunicar mejor? You know what I'm saying? Like, for bro. me, it's just that, because, I mean, put it this way, like, ¿para qué yo quiero que mucha gente me escuche diciendo cosas que no sirven? Yes. Right? Yes. I don't know. I don't know if you know, pero we've been like kind of like just like posting some stuff on social media porque we have a new single coming out. Okay. Shameless plug. Pero el single se llama Confusion. Y la Wow. razón por la que escribí esa canción fue básicamente porque I went on this, like, when I like turned 30, 31, 32, I went on this, como que quería, como que ¿cómo se dice en español? Una midlife crisis. Right, sí, una crisis, Ajá. midlife. De que literalmente voy a leer un libro cada semana, a veces hasta 2 libros Right, cada semana, claro, 52 a 100 va a ser nuestra meta. right. Y empecé a leer libro tras libro y libro, self-help y todo esto y tantas cosas y al Right. final terminé más confundido. Porque, y la razón por la cual digo esto, que lo que tú estás diciendo se me hace tan profundo, es porque hubo un tiempo donde traté tanto de escuchar estas diferentes voces y todo eso que literalmente me di cuenta de que estaba leyendo la palabra de Dios menos, estaba escuchando a Dios menos, porque estaba preocupándome exactamente como lo que tú dijiste, en cómo crecer, cómo hacer, Right. Yeah, cómo. you hit it. O sea, le diste en el clavo. Ujú, O sea, le diste en el clavo, ujú, exactamente en el clavo, donde, o sea, el deseo no es malo, ¿verdad? El ey, deseo es bueno, right? Like, man, I want to grow, right? O sea, yo estoy en una cierta edad de mi vida donde yo todavía no he logrado mis propósitos, o no he logrado, todavía
no, o sea, lo que yo pensaba que iba a estar haciendo a este tiempo de mi vida, no lo estoy haciendo. Todavía estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, pero no lo que yo quiero hacer, Exacto. ¿verdad? Y Una frustración. no, claro, Yeah. eso sí, es frustrante porque luego dices, oye, ¿qué tiene que pasar? And you're like, man, pero yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, yo hago todas estas cosas, man, y a veces, si somos sinceros, ¿ok? Sí. Si somos, somos Muy sinceros, importante. podemos ver a otra persona haciendo algo, and you're like, yo, but I'm better. Like, what's, yo, like, you put, who invited what? Like, they have to know somebody, right? Sí, Y sí, es que exacto. también lo que pasa, no, y lo que pasa muchas veces en nuestra iglesia y en el mundo, ¿verdad? Es very cliquish, right? O sea, si tú no eres parte de un cierto clique, un cierto grupo, tú no eres parte de lo que Dios está haciendo. Ey, ¿Verdad? Tú no eres, you don't fit in here, right? Y a veces eso, eh, caramba, no solamente es frustrante, a veces es frustrante, es también preocupante porque decimos, man, y a veces no es tanto que sea tú, que sea whatever, es como que, pero puede ser mejor. ¿Por qué nos decidimos en que tiene que ser este grupo élite, que ey, solamente pueda hacer estos eventos o tenga acceso a estos, ¿verdad? Entonces, las personas que quizás tienen más talento o a lo mejor viven una mejor vida espiritual, no tienen la oportunidad, right? And you almost feel like it's like you're almost there, pero te dejan, you're outside of there, right? Como que you're just like, I want to go inside, and they're like, no, and you're not in the so invitation list. right, sí, sí, pero yo creo que estas cosas, como tú decías, nos llevan a buscar a Dios afuera de Dios, pensando que es a Dios que estamos buscando, ¿verdad? O Ey, pensando de que si yo hago esto mejor, entonces esto me va a ir mejor. Y yo creo que quizás hay verdad en eso, pero si nosotros estamos tratando de hacer lo que queremos hacer por Dios, air quotes, entonces no nos frustrará tanto. O sea, si nos frustramos es porque no, it's not really for God, right? ey, It's about God, but not for God, ey. right? Man, Right? I resonate with that bien mucho. Un día estábamos preparándonos para un congreso y tuvimos como una hora santa, una noche de oración y predicación antes como para los servidores y de repente el sacerdote que estaba como guiando ese día básicamente dice, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos haciendo el congreso? Y todos, Uh-huh. oh, para que se salve la gente. Y dice, está chido eso, pero no. Right. ¿Por qué estamos haciendo eso? Y no, pues porque esto, y dimos todos como bien muchas respuestas y al final dice, no, todas esas están chidas, pero no. Dice, estamos Mm, haciendo esto por la gloria de Dios. Y todos nos quedamos aquí como, ¿cómo? Sí, dice, porque si el sábado no llega nadie y lo estás haciendo por la gente, te vas a desanimar. Pero si lo right, estabas yeah. haciendo Para de Dios, corazón, that's para fine, Dios. right? Yeah. No, yo creo que, man, por eso es que yo pienso que la gente que más dura haciendo esto son las personas que llegan al punto de su vida donde se dan cuenta que no es, es totalmente para la gloria de Dios, ¿verdad? O sea, that you're just like, entonces, pues nada, pues seguimos. But, o sea, you know what I'm saying? Like, okay, well then I guess that wasn't it. I guess then it's over here, right? Whatever, right? Y yo creo que ser bien flexibles con lo que Dios quiere, porque es que continuamente estamos descubriendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. O sea, continuamente estamos descubriendo
man, que Dios no es lo que yo creía que era, que Dios no quiere lo que yo pensaba que Él quería. You know what I'm saying? Sí. Entonces nos estamos, I forget who said this, pero es como que recostamos una escalera de una pared y cuando ya estamos en la punta de la escalera, nos costó tanto subir, ¿no? Te das cuenta que la escalera estaba apoyada de la pared equivocada. Sí. Right? And you're just like, oh man, o sea, yo hice todo este trabajo para darme cuenta que no estaba ni... No estaba ni en el lugar correcto. No. Es como te pusiste a remar sin antes Right. saber para dónde ibas. Ajá. Exacto, pero tú sabes que nada, remando aquí. Y ese es like en la cultura de ahora. Tú le preguntas a alguien, man, how you doing? Oh, I'm busy. Y yo, no, I didn't ask you what you're doing. I'm asking you how you're doing. O sea, and they just think that what they're doing is how they're doing, you know, and I'm like, no, una cosa es una cosa y la otra es la otra. Yo creo que, pero aquí está lo interesante, you know, que nosotros a veces tenemos tanta energía para hacer lo que queremos hacer y no la misma ni más energía para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ujú. Right? Man. So tenemos propósitos de que, you know, voy a hacer esto, voy a hacer aquello y nos volvemos muy disciplinados en hacer lo que queremos hacer, ¿verdad? Pero cuando Dios nos pide algo, entonces no tenemos la misma iniciativa, no tenemos El mismo entusiasmo. amor, el mismo entusiasmo, porque no está alimentando esa parte de tu ego. Ey. No está alimentando esa parte de tu ego, de tu seguridad, ¿verdad? Porque tú estás trabajando because maybe nuestra inseguridad estamos trabajando de mostrarnos más seguros de lo que somos, Sí. más santos de lo que somos. Estamos tratando de mostrarnos de tal o cual manera porque queremos ser aceptados, queremos ser reconocidos, queremos ser invitados, ¿verdad? Porque si no, como invitan al evento en whatever, ¿no? No, yo entiendo, o sea, Sí. y para mí, I guess que yo he llegado a un tiempo de mi vida, you know, like this year I'll be 50, bro. Man, that's cool. That's awesome. Yeah, este año I'm gonna be 50 years old. Wow. Like, yo he estado, I've had a lot of years to, not like that, you know, I'm not as an old sage, right? Pero sí me siento that, you know, like I've been doing this for over 25 years, bro, you know? Yeah. Y, porque, o sea, el tiempo que tú tengas haciendo algo no determina tu madurez o no determina tu... You can do this forever and still like you don't know what the hell you're doing. You still don't know what the hell you're doing. Like, find another hobby. Porque esto no es. Like, I don't know why you're still doing this, but this is not it, right? Like, y yo creo que, bueno, por ejemplo, hablando del texto de hoy, que yo creo que ahí es donde yo quiero, a ver si aterrizamos, ¿verdad? Que es tomado de Jeremías, capítulo 18, del versículo 1 al 6. Y yo estaba leyendo esta mañana esto y compartí esto esta mañana en el podcast de Café con Cristo, ¿no? Pero mientras lo compartía, yo seguí meditando en esta palabra, ¿verdad? Porque yo creo que muchas veces nosotros no permanecemos en una palabra el tiempo necesario para poder extraer no solamente el mensaje, pero la revelación de Dios, you know? Y yo creo que muchas veces nosotros, mira, una de las maneras como yo me doy cuenta de una persona si está madurando, creciendo, es cómo ora. Uh-huh. Cómo tú oras me deja entender a mí cómo tú hablas con Dios. Right? So, cómo tú oras, yo me doy cuenta cómo tú hablas con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que un ejemplo, si yo te conozco a ti, tienes, you know, whatever, y después de cierto tiempo, yo te escucho orando y sigues orando como orabas. Y por favor, esto no quiere decir que una oración es mejor que la otra. Yo no estoy hablando de la efectividad de la oración. Correcto. Estoy hablando de que si tú sigues hablando con Dios de la misma manera que tú hablas con Él antes, entonces tu relación con Dios, no ha cambiado.
¿ok? Tu intimidad con Dios no ha crecido y tu acceso a la voz de Dios tampoco ha incrementado. Because cuando tú cambias como tú oras, es que tú has recibido una nueva revelación de Dios y entiendes un poquito mejor quién es Dios. No que lo entiendes totalmente. Y digo esto porque en el texto de hoy dice lo siguiente, and I see you have it there in your Bible, so that's pretty cool. I got it. Dice, esto es lo que el Señor me dijo. Antes de seguir leyendo, cuando yo leo algo así, esto es lo que el Señor me dijo de un profeta, de una vez mi primera actitud es, okay, I need to pay attention, right? Yo creo que a veces leemos la palabra like too quick, right? Ya, Sí. o sea, y yo digo, esto es lo que el Señor me dijo. And right there, mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu es like, okay, David, you need to pay attention. Like, es leyéndolo como si fuera la primera vez que lo leíste, cada vez que lo lees. Sí. Y lo Right? curioso es que literalmente eso que acabas de decir es un verso in and of itself. Like literally. Yeah, exactly. Yeah, it is, right? It's like, it's just one verse, right? And we don't treat it as one verse. We treat it as, porque estamos tan desesperados de escuchar lo que dice el Señor. Pero en vez de es la actitud con la cual escuchamos la voz de Dios que importa, ¿verdad? Porque la actitud va a determinar cómo tú respondes a lo que Dios te dice. It's almost like we hear it, lo escuchamos como, era así una vez. Right, exactly. En Once vez upon de, a time, right? Like, yeah. In a land far, far away. Sí. Pero no entendemos que es la palabra de Dios hablándonos en este momento de nuestras vidas, en esta temporada de nuestras vidas. Es Dios queriendo alcanzarnos, es Dios queriendo amarnos a través de su palabra, es Dios tratando de retarnos, ¿verdad? De decir, mira lo que yo quiero de ti en este día, right? Entonces, esto es lo que el Señor me dijo, ¿verdad? Entonces, right there, okay, Señor, yo me dispongo a escucharte, me dispongo a obedecerte, me dispongo a esforzarme, right? The attitude, la actitud con la cual yo escucho lo que Dios está a punto de decirme es sumamente importante, porque lo que eso también hace es que también prepara mi corazón también para el depósito de la palabra de Dios, ¿verdad? You know what I'm saying? Literalmente como la parábola del sembrador, la semilla, la palabra de Dios puede caer en diferentes tipos de fields, en diferentes tipos de campos. Y, like, it matters. It matters. No, it does matter. A veces tu corazón está bien pedregoso. Yeah. ¿Verdad? Y está bien seco. Y tú tienes que reconocer esa sequedad y decir, Señor, mi corazón está bien seco. Ahora hay muchas piedras, pero yo quiero tu semilla, yo quiero tu palabra. You see what I'm saying? Like, sí. Estas cosas, they condition you before you get into the Word of God, right? O sea, sin prisa. Por eso es que es tan importante en la mañana despertar temprano y pasar tiempo con la palabra de Dios para que, so you can wrestle with the Word of God, right? You can wrestle with it. Decir, Señor, esto... I'm having problems with this, Lord. No, tú sabes, it's so correcto. good. Es tan bueno, o sea, y dice, esto es lo que el Señor me dijo. Dice, Jeremías, ve a la casa del alfarero. So, lo primero que Dios le dice ahí a él es, ve. In other words, you got to do something, right? Like, you got to get out of. Y yo creo que algo interesante, Julio, es lo siguiente para mí en todo esto, que nosotros estamos dispuestos a ir a cualquier sitio menos a la casa de Dios. Uh-huh. O sea, no hay tanta disposición ahora como había antes de ir a la casa de Dios. Lo que ha pasado con el COVID y todo lo demás, de alguna manera ha afectado nuestra relación con Dios en cuanto a la casa de Dios, ¿verdad? Sí. Nos ha alejado un poco de la importancia de ir a estar con Él. Esto no quiere decir que Dios no está, He's everywhere. We know this, right? Sí. Like, pero mira, I put it this way. Hay una palabra reservada para nosotros, hay una unción reservada para nosotros, hay algo reservado que tú solamente tienes acceso a él cuando tú vas a la casa de él, ¿verdad? Yeah. Like there's other things that you can get everywhere else, but there's something there that you can only get there.
Ya. Se me hace como la imagen que se me vino a la mente cuando dijiste eso de esa manera. Es como que si tu mamá o tu papá te invitaron a su casa y te tienen tu plato ahí. Right? Ya, ese plato no lo vas a agarrar en el restaurante, en el fast food, en el McDonald's, qué sé yo. No, no, no. Tienes algo reservado, made especialmente, específicamente, pensando en sus hijos. Yeah, y tú solamente puedes disfrutarlo si vas a la casa, ¿no? O sea, si Sí. vas a, you know. So yo creo que right there, so God really spoke to me this morning. Él me habló y me dijo, David, se han olvidado de mi casa. Mm. Se han empeñado en sus proyectos, en sus deseos, en sus anhelos, en todo lo que ellos quieren, pero se han olvidado de mi casa, you know? And that's kind of, for me, I know that's God, porque no es algo que o sea, yo no soy, like, how do I say this? I'm not like a stickler for being like, oh, it has to be this way. Like, Ajá. you know, si tú, you know, como hay gente que dice, no, porque el día del Señor, y yo entiendo todo eso, ¿verdad? Para gente que son bien como que, Sí. si no es así, no sirve, right? And you're just like, oof, like you're just so rigid, right? Y de nuevo, esto no estoy diciendo que no tenemos que ir a, sino, y no sé, hay algo aquí donde el Señor dice, ve a la casa del alfarero, like you have to, like, like, in other words, there's something that we're not doing that we need to do, and that something is que no estamos asistiendo, que no estamos yendo a su casa como debiéramos de ir. Y yo creo que es un buen momento para nosotros revisar nuestras intenciones, like cuando yo voy a la casa de mi padre, o sea, ¿cómo voy? Voy porque tengo que ir, voy porque si no voy, you know, like, why do I go, right? O estoy yo yendo porque, man, I really want to hear from him. I want to be fed by him. Yo quiero Sí. escucharle. Y ahí dice la palabra lo siguiente, dice, y ahí te haré oír mis palabras. I don't know, what does your text say, your translation? So it's like, está diferente porque traigo la ¿Qué dice? de latinoamericana, ¿Qué dice? y dice, versículo 5 dice, Yahvé entonces me dirigió No, esta no el 5. ¿Cuál? Estamos del 1 al 6. Del 1. Oh, ok, ok. Sí. Perfecto. Ah, Aquí tiene una palabra que Yahvé dirigió. Oiga, también ese nomás era. I was looking at number 5 thinking that was Yahvé me dirigió la palabra. Right. Ok, dice, levántate y baja a la casa del que trabaja la greda. Allí te haré oír mis palabras. Eso se me hace tan interesante. Ahorita que lo leo de aquí, como si era lo que estabas leyendo, pero yo estaba en otra parte. pero lo curioso es de que Dios va a esperar a que tú estés en cierto lugar para ahí vas a escuchar mi palabra. O sea, yo sé que la estás escuchando aquí porque te estoy diciendo que vayas para allá. Aquí te estoy hablando, aquí te estoy diciendo una cosa. Allá te voy a decir otra. Exacto. Y me encanta esa traducción porque dice baja. So ahí también está hablando de humildad, está hablando de confianza en él, no de uno mismo, ¿verdad? De tu prepotencia, de tu whatever that is, right? Me encanta es cuando dice baja. Es decir, es que te has subido demasiado, ¿verdad? Te piensas que estás aquí, te piensas que estás allá. Come down, right? Come down from wherever you are right now. Because, you know, eso es tan interesante porque es ahí donde escuchamos mejor a Dios, ¿verdad? Cuando no estamos elevados o estamos pensando que tiene que ser de esta manera, que dices, you know, come down, right? Like, why do you, ¿verdad? Y esto para mí es tan importante esto, because lo que eso hace que nos ayuda a nosotros a reconocer en nuestras vidas esos momentos cuando quizás nos creemos más de lo que somos, ¿verdad? Y esto no es para como señalar a nadie, sino es tú mismo hacer el trabajo interior and be like, you know, sometimes I think too much of myself, right? Sometimes I think too much of myself. Y yo creo que when you think too much of yourself, the offend is quicker. Sí, porque ¿cómo pueden tratar a alguien así? Exacto. Correcto. When you think too much of yourself,
And it's, you know, you get offended because you're just like, how is it possible that you don't understand? Entonces, dice, baja, ¿verdad? Que ahí te haré oír mis palabras. Y me encanta que dice, ahí fue pues a la casa del alfarero y lo hallé trabajando en su torno, ¿verdad? Ujú. Y cuando se le estropeaba la vasija que estaba moldeando, volvía a hacer otra con el mismo barro, como mejor le pareciera. How does yours say it? So esta dice, bajé pues donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno, pero el cántaro que Sí. estaba haciendo le salió mal, mientras amoldaba la greda. Lo volvió entonces a empezar transformándolo en otro cántaro a su gusto. Right, you know. That's nice. Right? Entonces, this is the thing, right? The thing is que, you know, hay algo interesante, y esto lo compartió Víctor esta mañana en Café con Cristo, pero me parece increíble. You know, cuando tú ves a alguien trabajando con un barro, ¿verdad? En el torno, ¿verdad? Algo interesante es que la persona tiene que constantemente tener sus manos sobre el barro. El momento que lo suelta, o sea, es un desastre. Sí. And this is amazing cuando tú piensas en tu vida. Like, the only reason why your life isn't a total disaster es porque el Señor no ha quitado su mano. Dios tiene sus manos. Man, that's deep. Right? Yeah. Like, think about that, right? Like, mientras tu vida está girando, estamos en un mundo que constantemente está en movimiento, ¿verdad? El planeta terráqueo constantemente se está moviendo. Like, it's going, right? It's going. Miles y miles de millas, yeah. Right? It's going. Y mientras está en el torno, mientras está en el eje, ¿verdad? De donde está girando, ¿verdad? Ahí el alfarero está moldeando, no solo en nuestras vidas, el planeta. Sí. O sea, el planeta no se ha desaparecido porque Dios lo tiene en sus manos, ¿verdad? El creador está sosteniendo su creación. El creador está sosteniendo a sus criaturas, right? So right now, as we are thinking about this, dice que él estaba trabajando la obra, ¿verdad? Y cuando le salía mal. Lo que me encanta es que él no cambia el barro, él sigue utilizando el mismo barro, right? Cambia el plan, pero no el barro. No, es que el mismo barro. He's like, yes. I'm gonna work it out in your life, bro. Yeah. Man. Like, I know you think that I can't work this out. Yo sé que tú piensas que yo no puedo transformar tu situación. Yo sé que tú no piensas que yo puedo mejorar tu situación, pero yo estoy trabajando tu vida. Yo estoy haciendo algo y yo no me voy a detener hasta que tú salgas. You know, hay una traducción que dice hasta que no le saliera bien, otra que dice hasta que no le saliera como le pareciera, right? So, la idea es esta, ¿verdad? Es que Dios no se detiene. He's like, no, it's still not right, it's still not right. Y que utiliza el mismo pedazo de barro. Él no cambia el barro. Él no dice, bueno, ya este no sirve, right? He just keeps working, right? And that's deep, that part de que no dice como... No, esto es como, ya no sirve, ya es un desperdicio. Porque el mundo puede ver la vida de repente de alguien y decir, basura, ya no sirve, irremediable o lo que sea. Pero Dios, wow, Dios dice, no. Dice Jesús en Revelación, I make all things new. No, absolutamente. Hago nuevas todas las cosas. Y... algo interesante de esto que yo compartí esta mañana y yo creo que vale la pena compartir ahora es que cuando tú lees este texto, no lo leas solamente en el contexto de tu vida. También léelo en el contexto de las vidas de las personas que te rodean. O sea, es like cuando yo puedo mirar a alguien y aunque yo no entienda por qué la persona habla como habla, vive como vive, actúa como actúa, dice lo que dice, piensa como piensa, ¿verdad? Yo puedo decir, man, el Señor está trabajando en ese barro, ¿verdad? El Señor
You know what I'm saying? Sí, sí, Y yo sí. digo, y el Señor no, o sea, el Señor no, He's not gonna stop until la obra les haga perfecta. Y cuando nosotros podemos ver a las personas que amamos en nuestras vidas, ¿verdad? O amigos, familiares, o whatever, right? And we just say like, man, Señor, lo que yo veo ahora, o sea, parece ser un desastre, ¿verdad? O sea, yo no veo posibilidades en esta vida. Y el Señor aquí en su palabra dice, man, yo soy el alfarero. Y yo estoy tan, esa vida, I know it looks like it's spinning out of control, right? Sí. Pero mis manos están sobre esa persona que está en adicción de alcoholismo o droga, esa persona en depresión, en triste, whatever that situation is, right? El Señor tiene sus manos y la está moldeando y la está, you know what I'm saying? You know, that's very, very, very... No, es que está profundo eso porque como muchas veces sí, yo de repente veo y esa es mi vida, y sí soy yo, ¿verdad? Cuando leo las escrituras y me lo aplico a mí, pero una manera, como tú acabas de decir, de repente, no, o sea, tú eres amado de Dios, pero también esa persona. Dios te ama a ti personalmente, pero también a esa persona que estás viendo con tantos problemas. It's almost as if, como, imagínate lo más amado que te has sentido por Dios. Imagínate en ese momento donde quizás en un momento de oración, quizás en un momento de, qué sé yo, enfrente del Santísimo, quizás cuando tomaste la Eucaristía o algo y sentiste esa unción, ese amor de Dios y te dijiste, yo soy amado de Dios. Pues Right. Dios ama así. Claro. Y más porque a pesar de que lo sentiste, no te imaginas realmente cuánto Dios te ama. No, of course Entonces not. Dios ama así todavía más a esa persona que está en ese problema, que está en esa adicción, que está en esa situación pecaminosa no sé, me llamó muchísimo la atención porque sí es cierto, sí es cierto. Sí. Es que transforma la manera en la cual amamos a los demás también. O Yeah. sea, si podemos ver esas personas en manos del alfarero, va a cambiar cómo le amamos, cómo le hablamos, cómo lo tratamos, ¿verdad? Y no vamos a estar impacientes, ¿verdad? No vamos a dictar sentencia antes de tiempo, porque también en nosotros el Señor está haciendo una obra, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás no es tan visible como la tuya, porque, o quizás no es tan, right? Pero he's doing it, like he's had to start all over with me a whole bunch of times, right? Like, Same. ¿tú me entiendes? O sea, like, Sí. el Señor a cada rato tiene que decir, I wasn't, okay, here we go again, right? Like, y no se cansa. Yo creo que eso es tan importante, especialmente en esos momentos de nuestras vidas donde quizás, como tú decías, ¿verdad? Quizás no hemos logrado lo que hemos querido estar logrando, no hemos hecho lo que pensábamos que íbamos a hacer. Y es eso, es el regalo, es la gracia, esa es la palabra, la gracia, de no darnos por vencido, porque el Señor todavía está haciendo algo con nosotros, ¿verdad? Él está moldeando nuestras vidas. Luego el texto del día de hoy en la lectura dice, el Señor al principio le dice a Jeremías, ve, ¿verdad? Y te haré oír mis palabras. Entonces cuando él va, él no oye, él primero ve. Porque todavía Dios no le ha hablado todavía. That's good. Okay? He understands the homework. I mean, he understood. Mm-hmm. He understood the project. Él fue y antes de oír, él primero tuvo que observar. Y yo creo que muchos de nosotros todavía no hemos aprendido a oír con los ojos. Tenemos que aprender a oír con los ojos. Mientras miramos, Dios está comunicándonos algo, ¿verdad? Primero él tuvo que ver, observar. Después que observó, luego dice, entonces el Señor me dijo, right? Entonces, later, después. Y lo interesante de esto es que no sabemos cuánto tiempo él estuvo viendo al alfarero. We don't know that. That's right. Dice que usaba el mismo barro hasta que le saliera bien. ¿Cuánto Quizás tiempo? Exacto. ¿Cuánto tiempo dura para hacer
Right. He had to wait for the person to finish la obra hasta que... We don't know that, right? Ujú. Entonces, esto es importante porque no queremos ponerle un tiempo a Dios entre lo que Él está mostrándonos y en lo que luego nos va a decir, Sí, ¿verdad? Y a veces estamos tan preocupados por oír de Dios que no hacemos caso a lo que Dios nos está mostrando primero. ¿Ok? ujú. That's a good word right there, It ¿ok? is. Eso es tan importante. A veces estamos tan preocupados por oír de Dios que no nos damos cuenta de lo que Dios nos está mostrando antes de hablarnos. Ujú. Y porque hay una conexión entre lo que Él te está mostrando y lo que Él luego te va a decir. Es que mira lo que pasa, Julio. Si tú no ves lo que tienes que ver, lo que te voy a decir no va a tener sentido. Correcto, correcto. No va a Man, tener sentido. ha habido tantas veces en mi vida donde literalmente en oración después, como enfrente del Santísimo, estoy hablando de cosas que han pasado años atrás. Le digo a Dios, ¿por qué no me revelas de repente, como dame una imagen o algo de cuánto me amas o de que... en oración me lleva años atrás a cosas que yo viví, que yo pensaba que eso qué tiene que ver. y literalmente cuando me habla y me dice, así también yo. O algo así más o menos. Así como literalmente ahorita le va a decir a Jeremías, Sí, así también yo. Exactamente. Pero Exactamente. la profundidad con la que de repente en ese momento, la claridad con la que se ven las cosas en ese momento, cuando Dios hace eso, es como si me hubiera dicho, aún si me hubiera dicho nomás como, like, the analogy. Right. Imagínate esto, así soy yo. No. Pero el hecho de que yo pasé por algo así, it hits home. Right. Y yo creo que, de nuevo, muchos de nosotros nos hemos vuelto o impacientes con Dios o negligentes con Dios, ¿verdad? Y a veces las dos parecen igual, pero no son, right? El ser negligente con Dios e impaciente con Dios es dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que cuando somos impacientes con Dios, no le damos lugar a ver lo que Dios está mostrándonos para luego poder escuchar su voz y luego decir, oh, I understand now what you're telling me because I spent time observing what you were showing me. Mm-hmm. Yeah. Right? Y hay muchas veces que antes de Dios hablarte o revelarte, ¿verdad? Las cosas, te ponen un proceso para que tú aprendas a observar. Y en lo que tú observas, Él te está comunicando algo. A veces estamos tan desesperados por escuchar de Dios que no entendemos que Dios está constantemente comunicándose contigo a través de otras maneras. Quizás no como tú pensabas, Señor, muéstrame algo del cielo para saber que tú me amas, o muéstrame un ángel, o muéstrame un rayo, o muéstrame... Mira, esto fue en la casa de un alfarero. Right? Sí. Man. He's like, why you I'm Jeremiah, bro. Yeah. Okay. I'm the great prophet of the Lord. I'm Jeremiah, okay? I'm one of the major prophets. I'm not Hosea. He's a minor prophet. I'm Jeremiah, right? I'm not Jonah. I'm Jeremiah, right? O sea, ¿sí me explico? O sea, you know, oh my God, okay. That's so deep. That's so, okay, so hay una frase que se me vino a la mente que dice que no sé cómo dice, pero a ver si tú te acuerdas, más o menos te voy a dar el contexto, que dice, alguien que es inteligente puede aprender hasta del más menso. Y alguien que es menso no puede ni aprender ni siquiera del más inteligente. Pero, that sounds perfect to me. Pero, I'm not even going to touch that one. It's perfect. No, pero lo curioso aquí es de que al que Dios va a usar para dar su mensaje en representación de Dios, o sea, el profeta de Dios. Dios le enseña cosas a través de todo, aún del alfarero. Como tú dices, así como I'm Jeremiah. Pero es algo como la disponibilidad y lo que veníamos hablando hace como en los versículos atrás, que es esa posición de estar humilde, de bajar, de saber que puedes aprender. Si tú vas a ser, es que si tú vas a ser el que Dios va a usar,
You Like have that, to, the yeah. juxtaposition, though, es lo que acabas de decir, como I'm Jeremiah. Eso sí, como me, yeah, you're right. Yeah, no, porque imagínate, like, think about this, right? Es que Dios, no, o sea, Dios no tiene urgencia en hablar. Like, nothing is urgent for God. That's true. Do you know what I'm saying? Like, I'm God. Yeah. Nothing is urgent for me, right? Like, I'm Señor, not. pero tu amigo Lázaro está enfermo. Eso, Corre. eso no va a terminar en muerte. Like, tranquilo, ¿ok? Yeah. Vamos a quedarnos 3 días más. Oh, tranquilo. Right? What? Yeah. You know? Yeah. Señor, si solo había dado tiempo, right? Yeah. I think I've learned, yo he aprendido tanto, bro, he aprendido tanto que no siempre tiene que ser como yo quiero, pero siempre será como Dios quiere. Amen. Y eso te lleva a entender que Dios, man, he's always showing me something, right? I gotta be available, I gotta be ready, I gotta be all my eyes open. Just, okay, I'm engaging with God and everything, right? Everything around me. Yeah. Me habla de Dios, me comunica a Dios, ¿verdad? Y yo estoy así pendiente de Dios, Señor, en cada esquina, en cada lugar, ¿no? El Señor me aparece disfrazado de un alfarero por aquí, disfrazado de una... You know what I'm saying? Like, Yeah. y a través de todas estas cosas, God's showing me something, right? And I'm just like, oh man, God is showing me something. O sea, imagínate lo que puede suceder cuando tú vives de esa manera, right? Tu vida se convierte en una it becomes this exciting thing, right? Where you know that God is saying something, que cuando cae la lluvia, que cuando el sol, que en cada momento, ¿verdad? Hay un Dios que está comunicando sus cosas, y no al punto de ser panteísta tampoco, ¿verdad? Pero sí al punto de saber que Dios está en la creación, ¿verdad? Sí. Y después de que Dios le muestra eso y él pacientemente ve eso, como no sabemos cuánto tiempo él estuvo ahí. Luego el Señor le dice a él, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Right? It's like God being like, really? So you think that I can't do that with you? So you think, ¿tú crees que yo no? You know, I mean, there's something there en la voz de Dios ahí, ¿verdad? Con el profeta. Like, because here's the thing, right? Él está encargando al profeta con algo muy especial, ¿verdad? Entonces, el profeta tiene que entender a Dios, porque va a comunicar a Dios. El profeta tiene que saber con toda fidelidad, con toda confianza, ¿verdad? Con absoluta convicción, que así como él vio al alfarero haciendo eso con una obra, que él no la tiraba, que él la seguía, porque acuérdate que el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de exilio y un tiempo de verdad en Babilonia, va a pasar por un tiempo de esclavitud, va a pasar un tiempo, y Dios le está diciendo a Jeremías, but let me tell you something, que aún siendo esclavos, yo sigo siendo su alfarero. Yo los voy a moldear en ese tiempo de esclavitud. Yo lo voy a seguir. O sea, I'm going to keep on working, you know. Y yo creo que eso para mí, aquí voy a hacer un paréntesis, porque hay algo que yo estoy orando mucho y te lo voy a comentar a ti y la gente que me escucha para que algo que yo quiero hacer, y estoy orando mucho por esto, es yo quiero... yo ahora mismo estoy trabajando un proyecto con varios amigos míos aquí en México que se llama La Iglesia que Soñamos. Todavía estamos soñando, ¿verdad? Pero parte del proyecto, y esto es para mí, es como like something that I just have to do, because y cada vez que yo escucho estas lecturas es como una confirmación. Yo quiero iniciar una escuela profética y de liderazgo para niños. A mí me parece, ¿verdad? O sea, no quiero decir como que es así, me parece que I love those bells. You hear those bells? ¿De qué? Las campanas. Do you hear them? Las campanas? No. Wait. You don't hear them? No.
Oh man, es Porque, que are they like the church bells? estoy a una cuadra de la catedral. Oh, qué Y bien. ellos en la catedral, quedando en México right now, Ajá. en la catedral ellos tocan las campanas como media hora antes, después 15 minutos antes, y luego cuando es tiempo de misa, le dan ahí como que el mundo está acabando, ¿no? Entonces, pero, I love it. So here, aquí está lo que yo estaba notando, bro. Nosotros como iglesia estamos invirtiendo mucho tiempo en una área y descuidando otra área demasiado. So here's what I say about that. So, la cultura está invirtiendo mucho en los niños. Mucho. Está entrenando a los niños a pensar de una manera, a creer de una manera, a vivir de una manera, a actuar de una manera, para que en 20 años ellos puedan seguir haciendo y llevando a cabo los propósitos de ellos. Hey. ¿Ok? Yeah. La iglesia no está haciendo eso. La iglesia no está invirtiendo en los niños. O sea, al fondo dice, bueno, dale catequesis. Y por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que la catequesis es necesaria. Pero si no entrenamos y ayudamos a los niños a descubrir que son profetas, ¿verdad? Porque la iglesia, de una manera u otra, ha perdido su voz profética en el contexto de la cultura, ¿verdad? O sea, the church is now taking cues from the culture. Yeah. En vez de al revés. Exacto. Entonces, si nosotros decimos, what if invertimos en los niños desde ahora para que sean profetas y líderes, para que here's one thing that I know for sure is going to happen. Vamos a ver un aumento increíble en las vocaciones. Sí. Porque estamos tratando de conseguir vocaciones en un lugar donde se nos hace súper difícil, porque ya los jóvenes y jóvenes adultos, y no es que no quieren, o sea, es que estamos luchando en contra de algo way stronger than them, right? Yeah. To respond to that calling, you know? Y muchos lo están haciendo, gloria a Dios, right? Like, but what if, en vez de invertir tanto en una área, decimos, aquí con los niños de los 3, 4, 5, 6 años, ¿ok? Vamos a invertir en ellos, no solamente en catequesis, pero en clases y un currículum intencional. So we can develop prophets with prophetic voices and leaders. Y si te pones a pensar, like so many like of the actual prophets, Dios los llamó desde jovencitos. There you go. Like There Samuel, literalmente su mamá. There you go. Jeremías mismo. Yeah, ¿verdad? that's Desde true. el vientre de tu madre No te digas, llamé para que seas profeta. no digas que soy muy joven. Of course. Yeah. So, y digo esto because in my mind, I'm like, yo no sé, and I'm not being fatalistic here, but I feel great. I feel like I have another 100 years left in me, pero el tiempo que tengo, yo quiero dedicarlo a eso. Claro, voy a seguir predicando con jóvenes adultos y adultos, pero quiero ser muy intencional en ayudar a los niños a descubrir su llamado profético, a tomar su lugar en la iglesia, a ser los líderes del futuro, no solo en la iglesia, médicos, ingenieros, o sea, do you know what I'm saying? Like, if we can invest now y no esperar later. Yeah. ¿Verdad? Y digo eso como entre paréntesis porque cuando estaba leyendo hoy a Jeremías pensaba en eso because my mind has been consumed with like, man, we need to put together a school for kids and begin to speak to them like this. Tú eres un profeta, tú eres un líder, tú eres... ¿Me explico? Like, que este sea el vocabulario. Yeah. They are growing up hearing this. Por eso es que los Samueles, los Jeremías, ¿verdad? Y todos esos profetas, Juan Bautista, Juan el que bautizaba, ¿verdad? They grew up listening to these things.
They grew up hearing these stories. They grew up, va a llegar el Mesías, ellos, ¿sí me explico? Almost Era as if, parte de... pon atención, aprende a ver, como estábamos hablando hace No, y es ratito. que lo repetía, por eso que los judíos cuando hablan del Shema, ¿verdad? Amarás a tu Dios, repite estas palabras de día y de noche, ponlas en tu casa como un poste, ¿verdad? Y no dejes de mencionarse a tus hijos. O sea, ellos vivían escuchando estas historias y estas cosas y vivían en la anticipación de la llegada del Mesías. They were anticipating something, right? That's why they could suffer, they suffered with joy. Porque anticipaban, ¿verdad? Anticipaban que algo iba, que el alfarero estaba trabajando. Que el alfarero wasn't taking a nap y estaba ahí watching TikToks en el basement, ¿verdad? Too real. El alfarero estaba entretenido, ¿verdad? Because that's it right there, right? Y esto, y te digo, man, I am so like, I'm so convinced about this, man. So just pray about that. Next week, yo voy a estar en Monterrey en el evento que I don't know you've seen it in the I think so. ¿Es donde vas a estar con Martín? Yeah, con él. Y unos días antes de eso, voy a estar con mis amigos orando, trabajando. O sea, it's just like, I don't know, bro. Yo siento que esto que dice el profeta hoy, ¿verdad? Lo que dice el Señor, ¿acaso no puedo yo hacer esto con ustedes? ¿Acaso de Israel, Hay veces que como oír eso es so comforting, so like, te da como ganas de no darte por vencido, porque de repente sí llega ese pensamiento, o es que Dios sí puede, pero no lo va a hacer conmigo. Dios sí es amor, Dios sí es Señor, pero como que ya me time passed, right? Ajá, como que me echó para un lado. Claro. Porque yo no le respondí bien en ese momento. Right. Tuve la oportunidad, no respondí bien, ¿verdad? Y ya, sí. O sea, sí, a mí me toca ahora animar al otro. Y lo curioso es que como por ejemplo, no dejas de creer en Dios, no dejas de creer que Él es todopoderoso, no dejas de creer que Él es puro amor, no dejas de creerlo, pero... No. Lo que sí dejas de creer, a lo menos en mi vida, lo que me ha pasado de repente algunas veces es que creo que eres todo eso, pero creo que ya me rechazaste a mí. O sea, yo soy el problema. Claro, pero lo bonito de esta palabra es que sí, tú eres el problema, pero no te voy a dejar. No, y claro, y tampoco él te ve como un problema, ¿verdad? Porque yo creo que esa palabra sí, a veces es... No te ve como un problema jamás. He doesn't see you that way. Yo creo que that is the way that we observe ourselves, sí. Because we haven't achieved what we thought, sí. Right? Cuando nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo a la vuelta de la esquina, right? Like, ¿tú me entiendes? And that's for me. Por eso es que, mira, tiene una cosa, man. I'm learning so much about trusting God. I'm still learning how to trust God, bro. Yeah. I'm still learning how to trust God. I'm still learning how to hear His voice. I'm still learning how to obey His voice. Sí. I'm still learning, bro. Like, I promise you, bro. I feel like crying right now. Like, I'm still learning. Yeah. I don't got this down pat, bro. Like, I'm telling you, I'm still learning. Every day I wake up, I'm like, Lord, I know nothing. Yo, I promise, te lo prometo. Mira, es tanto así, cuando alguien me invita a predicar, and they're like, sí, hermano, para que tú vengas, que sí, okay. And you know what I think? I'm like, what am I going to tell them? I kid you not. Maybe that's something. Maybe people are like, what? You, David? No. In my mind, I'm like, I have nothing. Uh-huh. I have nothing to say. You know, te lo prometo, bro. I'm not even exaggerating. Mira, este fin de semana me va a tocar hablar con, van a haber más de 60 evangelizadores de América Latina en este evento, ¿verdad? Wow. Todos son influencers y personas de whatever, ¿no? And they're like, yeah, you're going to talk to them. I'm like, what am I going to tell them? I know this sounds weird, but I'm being extremely low. I don't know what I'm going to tell them. Like, I have an idea. You don't want idea. Sí. Pero yo no, o sea, yo no puedo decirte con, no, sí, vamos a verla.
La gloria de Yahweh. Like, I'm just like, Lord, if you just show up a little bit, I'll be happy. Like, if you just like poke your head into the meeting, Sí, sí. ¿me entiendes? No, te entiendo, claro que sí. Claro, yo estoy esperando que Dios va a hacer cosas malas, no porque, sino porque Él es Dios y porque Dios es así, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo esto? Because el momento that we have lost our dependency on God, right? Y yo creo que por eso en mi vida yo no me he alejado de Dios, porque yo entiendo, man, I'm just so aware that I'm just here. Do you know what I mean? Like, there's nothing in me where I'm just like, mira, por ejemplo, I have to do like a reel, okay? I have to do a reel this week. Sí. I'll be super, super honest. I'm like, yeah, you gotta do a reel. You know? I'm doing. You see what I'm saying? Like, yeah. I'm not like, you know what I'm saying? Now, there are some weeks I'm like, oh, yeah, let's do this. But there's some, I got nothing. I got nothing, right? But I know it's not, I don't have anything. I just don't, it's like I'm waiting for God. Like, I'm watching el alfarero trabajando. Like, sí. You know what I'm saying? Like, sí, sí. And I'm waiting for God to say something to me, right? Like, God, say something to me, right? And I know He will. He always does. He always does. Ya cuando llega el momento, God is like, pero yo entiendo que Dios está entrenándonos continuamente a depender de Él, right? Continuously, to just trust Him, right? Just trust Him. Like, man, trust me. I'm working it out in your life. Just trust me. Like, yo sé que parece que no, pero I'm telling you, como le dijo aquí el profeta, ¿verdad? Lo dijo, I want to read this. I don't know. How does yours say? ¿Cómo dice la tuya? ¿Cuál verso? ¿Cuál versículo? Estamos pendientes. Entonces el Señor me dijo. Ok, entonces el Señor... No, Yahvé entonces me dirigió esta palabra. Right. Yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel, como el barro en la mano del alfarero. Así eres tú en mi mano. Right? He's like, man, like, so for me... When I read this, cuando yo leo esto, entonces el salmo de hoy, ¿verdad? Va tan increíble, porque el salmo de hoy, el salmo responsorial del día de hoy es dichoso el que espera en el Señor, ¿verdad? Alaba, alma mía, al Señor, alabaré al Señor toda mi vida, tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista. No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal, que no puede salvarte. Pues cuando mueren se convierten en polvo y ese mismo día se acaban sus proyectos. That's crazy, right? Ese mismo día se acaban sus proyectos. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y que pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y en cuanto el mar encierra. Dichoso el que espera en el Señor, ¿verdad? So, like, you know, es eso, man, Señor, yo sé que tú no me vas a desechar, que tú no me vas a arrojar a un lado, porque estoy, otra cosa que I love so much, bro, about this is que el barro doesn't really have an opinion in this whole thing, right? Do you know what I'm saying? Se pone testarudo. Like, no, es que el barro is like, man, I just put some more water on you, bro. Like, I just smooth you out with some water, sí. And I just keep working with you, right? And tú me entiendes, o sea, y esto no quiere decir que Dios va a violentar nuestra libertad, no se trata de eso. Es que Dios continuamente está trabajando en nosotros, como te decía a ti antes, y trabajando en las personas que amamos, que no amamos, que no entendemos, que rechazamos, que whatever that is, right? Like, even when I look around y yo veo, por ejemplo, hablando en el contexto de iglesia, a veces veo cosas que no entiendo, personas que tú dices, why are they acting that way? Why do they say those things, right? But at the same time, I'm like, man, pero Dios está orando en esa persona. Y Dios, ¿tú me entiendes? Sí. That guards my heart from thinking other thoughts about that person, right? Yeah. It guards my heart because I'm like, it's that I'm not, yo no soy el alfarero, yo no entiendo ni qué clase de barro es ese barro, no entiendo
You know, Exacto. and then of course, y lo que no hemos hablado, eso será otro podcast, ¿verdad? Pero después que el alfarero termina la obra, la tiene que meter al horno. Sí. Do you know what I'm saying? Like Yeah. when you think it's finished, it ain't finished, bro. Yeah. Falta, You go to the oven. ¿Te imaginas si el barro dice, ay, no, ¿qué está pasando? No, it's que, I'm telling you, bro, it's not finished yet. You go into the oven. Sí. Like, he don't just play with you and y dice, wow, mira qué lindo. It ain't finished. It ain't finished. Now I gotta put you in the oven. And so this is the thing, right? Que cuando nosotros pensamos, wow, Señor, ya lo estás haciendo, qué bueno, Señor, yo veo tu gloria, yo puedo experimentar, I'm tasting your Señor, y de pronto you're in the oven. Ay. And you're like, WTF, where's the food? Right? Where's the food, right? Like, sí. yo pensaba, Señor, que yo era tu obra, que tú estabas obrando en mí. And he's like, I am. So why am I in the oven? Because I'm doing something. Esa es parte de la obra. That's part of like I just can't leave you. Because if I do, los elementos y toda la tierra te va a corrompir. No vas a poder sobrevivir, no vas a poder llevar a cabo tu propósito, no vas a poder, ¿verdad? ¿Sí me explico? You're going to fall apart. And all these things, you're going to fall apart, right? You're going to fall apart. You know, algo interesante y con esto yo creo que podemos ya cerrar y orar y ya vamos una hora ahí, pero puede haber part 2, quién sabe. Hay algo interesante de esto, que cuando hablamos de la palabra sincero, ¿verdad? O sincera, porque eso también tiene que ver con el barro. En la antigüedad, cuando los merchants vendían tarros y vendían, ¿verdad? Ellos decían, esta obra es sincera. La idea era que cuando el barro, a veces tenían huequitos, y la gente, para esconder las imperfecciones, le ponían cera. Le ponían cera y la cubrían, y tú te das cuenta que no estaba perfecta la obra. Ajá. Entonces ellos te decían, esta obra es sincera. Órale. Que no tenía que no habían cosas, baches escondidos por ahí, que no eran, sí. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios está diciendo, es que tú tienes mucha cera, bro, en tu vida. Yeah. Hay mucho... Estás tapando muchos baches con, you're trying to, sí. Que la gente no vea este bache y aquel bache, y estás aquí, estás allá. Entonces, la obra, tu vida no es sincera. That's deep. I'm gonna use that. Yeah, that's deep. Tu vida no es sincera because you're covering up all the imperfections. Because you're afraid of what people are going to say about you. You're afraid of failing. You're afraid of being accused. You're afraid, or whatever that is, right? A veces yo... ese sentido de the imposter syndrome, ¿verdad? Van a descubrir that I'm an imposter. I've been making it up all this time, but really, I'm not this person, right? Like, I'm just playing to be who I am, but I still don't know who I am. I still haven't discovered my identity in God. I still am struggling with where do I belong in the plans and purposes of God, right? And I've been covering todos los baches de mi corazón con cera para que nadie se dé cuenta. And that's why decimos, cuando alguien dice, es que tú no eres sincero, tú no eres sincera. That's what that means, right? Yeah. You're covering something from me. You're hiding something from me. Sí. And I think that's a very powerful analogy. Trying to almost deceive me. Yes. That's the whole idea. La cera es to deceive. Es para que tú creas que la obra es tal cual, pero no es. Por eso decían, esta obra es sincera. Like, you can trust this one. This doesn't have... No, I don't play those games. Yeah. I know next door, el de al lado, le pone cera que... es más cera que es más cera que barro. Man, thank you so much for this. Muchísimas gracias por decir sí a esta invitación y, bro, like, I love you. Thank you. No, I love you too, man. Yo creo que I've been really, I was telling my wife the other day, I was like, yo, do you understand
how long I've known Julio and Lizette for. I don't even understand how many years, but how many years has it been, bro? Like, what do you think? It's literally been Because probably... I always get this wrong. I get this wrong. I know, but I know it's been... Si Lizette estuviera aquí, ella se sabe todas las fechas. She has such like a good memory. She was like, oh yeah, fue en el congreso de tal año, de este, cuando estábamos en tal y tal ciudad y todo eso. Pero honest truth, I have even photos with you since desde, qué sé yo, desde más de... Cuando yo tenía como 17 años. Whoa, how old are you now, bro? 34. I'm about to be 35. Oh, so that's like half. That's like 17 years ago. You know? 17 plus 17 son 34. Yeah, no, I believe it, bro. I believe it because yo me acuerdo que... Yeah. I mean, I've even slept in your house. Yes. Yeah, de hecho, tú conociste a mis perritos. Claro que sí, sí. Sorry about the little one, man. Sorry about that. Yeah. Pero sí, yo creo que lo que ha mantenido nuestra amistad de todos estos años ha sido eso mismo, bro. Mm-hmm. It's not that we're perfect, that we are... It's that el tiempo te muestra quiénes son las personas sinceras. Mm. You just know, right? You're like, man, it's like everybody that I thought were, you know, tú te das cuenta. You're like, well, what happened to this one? What happened to that one? And then you look around and you're like, oh, wait a minute. The only people that are here are 1, 2, 3. You know what I'm saying? And you're just like, maybe those were really the real people from the beginning, but I never really... Because, you know, you're growing, you're maturing, you don't understand the full story, right? And then you're also very, very, when you're younger, we're all very impressionable, ¿verdad? So it's muy fácil de impresionar y fácil de persuadir and whatever. But then you look around and you're like, I guess these are the real, like, too many, like, you know, like you can trust them, right? And you can just be like, no, like I've known that brother for years, and every time I see him, he's like the same dude, like, right? ¿Tú me entiendes? Like, he's the same person. Speaks like, you know, that's who he is. Like, I've never not seen him once, and him not be who he is, you know? Yeah. Y yo creo que eso vale mucho, bro. Vale mucho eso, porque eso nos muestra también el amor de Dios y la consistencia de Dios. Because sometimes we gotta see it in someone else. Yeah. Before we can believe it in ourselves. That's what happens with me contigo. I see you and I'm like, yeah, like, yeah, like this guy loves God. You know, that's humbling, bro. Yeah. Se me hizo algo curioso que dijiste. It's like, I'm just gonna stay. You know, I'm not gonna go. Like, I'm gonna stay by him. I'm gonna stay in. That's it. Well, because you know, I mean, I've told you before, pero tú hablabas de que el Señor dame una señal, ¿verdad? Like, hace muchos años, ¿verdad? Yo me acuerdo, I don't know how old I was, pero yo dije al Señor, le di un ultimato al Señor. Imagínate tú, ¿verdad? Y el Señor, si tú no me... I need to see you right now. If I don't see you, I'm out. Uh-huh. I'm tired. Yo estoy ya que no puedo. And the only thing the Lord told me was, just keep showing up. Just stay. Bro. And I was so mad at God. I was like, wait a minute. That's all you're going to give me? No angels, no, not even nothing. Just show up. Mm-hmm. Hey, bro, I'm saying right now, ever since then, every day, that's all I do is show up. Te lo prometo, bro. Yeah. I promise you, that's all I do. I don't have this fantastic, I just show up and just say, Lord, I'm here again. Dependo de ti. Tú me sostienes, tú me guías. Even again, I'm going to go back this weekend. I have to do something. Yeah. I'm like, Lord, I don't got nothing. Yeah. You know, el padre Borre me llamó otro día. Bueno, David, ¿de qué vas a hablar? Y yo, bueno, padre, yo tengo que... You know? De la Biblia. Más o menos, esto es lo que el Señor me está diciendo, ¿verdad? Y espero que no escuche esto antes del evento porque se va a preocupar, ¿verdad? Entonces, pero es eso, ¿verdad? Es que, and this is why, because cuando finally it comes out, it was God. It's God. And people receive it that way, right? They're like, bro, that was brilliant. Yeah. And I'm just like, I'm so glad you think so, because just last night I had no idea. Man,
That's You so know, because I true. just struggle with that. You know, I struggle with being faithful. I struggle with just like, man, God, I want to just make sure that I'm saying everything you want me to say. How, you know, but I've just learned to trust Him, right? Yeah. But that doesn't mean that I don't get scared sometimes. It doesn't mean I don't get nervous. It doesn't mean that I don't doubt myself sometimes. Be like, man, am I on track here, God? Am I, you know what I'm saying? Pero como siempre vuelvo a su palabra, ese volver a su palabra contrarresta todo lo demás. Bro, talking about like what we were talking about earlier acerca de que Dios te como primero he shows you and then he tells you, right? Yeah. Una de esas veces estaba, está cortito, pero maybe we can kind of like, yeah, pray after this, pero una de esas veces que le dije, Dios, enséñame, porque estoy bien confundido y no sé para dónde ir, and, you know, like ya voy a cumplir 35 años, well, this was like when I was gonna turn like younger, because it was years ago, pero de repente Dios en la oración me lleva un día que me perdí en el centro de Guadalajara, y iba con mi mamá, y me perdí, y recuerdo que la imagen de que mi mamá, porque fuimos a una tienda de telas, so I got lost, and then me fui a la donde estaba la puerta, and then like 20 minutes passed by, or it felt like more, quizás fue menos, pero mi mamá me ve, pero no estaba ya ni en la tienda. Ya estaba afuera mi mamá, buscándome en la calle, pero cuando me ve, she just runs and hugs me, and then that's it, we go home. Pero lo que me enseñó Dios en ese momento de confusión, en ese momento de oración, cuando le estaba diciendo, estoy bien perdido, you know? He showed me two things by reminding me of that story that he had allowed me to live when I was young. Una es que cuando estaba perdido, tenía miedo, porque no sabía cómo regresar a la casa. Right? Yeah. No sé cómo regresar a la casa. Pero cuando vi a mi mamá, todavía no sabía cómo regresar. Yo no sé, si tú me dijeras, dame la dirección para regresar a la casa. You still don't know, no. yeah. Pero ¿qué fue la diferencia? La presencia de mi mamá. Of course, yeah. Todavía no sé cómo llegar, pero estoy con ella. Of course, yeah. Y Dios y Dios me dijo, así conmigo también. Right. No tienes que saber exactamente dónde vas, para dónde vas, pero vente conmigo. Right. You know, man, that's such a good analogy, man. Yo he aprendido tanto yo no necesito mucha información de Dios. That's good. Like literally, I don't need it. You know what I'm saying? I just don't need it anymore. No necesito que Él me diga lo que va a hacer en un año, en 2 años, en 3 años. Porque de nuevo lo que tú decías, la bendición es su presencia, no su promesa. Yeah. Dios nunca dijo, ama mi promesa. Yeah. O sígueme por mis promesas. ¿Verdad? Él dijo, ámame a mí, sígueme a mí, permanece en mí. That's all you hear there, right? Yeah. It doesn't say like, you know, that's why cuando Moisés en Éxodo 32 y 33, cuando el Señor le dice a Moisés, yo te voy a dar la tierra que le te prometí a ti y a tus descendientes, pero yo no iré con ustedes. Y Moisés le dice, Señor, si tú no vas, ¿para qué nos envías? Like, if you don't go with us, like, doesn't make sense. What's the point? Yeah. What's the point if you're not there? We've only made it this far because of you, right? So yo creo que cuando leemos este texto de hoy, espero que eso es lo que la gente reciba en esta conversación, es que Dios está haciendo algo, no solamente en nosotros, en las personas que amamos, en las personas que nos cuesta amar también, en las personas que nos cuesta perdonar también, en las personas que nos cuesta entender también, ¿verdad? Que Dios no dice, bueno, este sí, a este no, ¿verdad? Él con todos está trabajando, y yo entiendo que cuando tú entiendes que tú estás en un proceso, tú aprendes a respetar y honrar el proceso de los demás. Y ya no te molesta tanto como te molestaba, no te preocupa tanto como te preocupaba, porque tú entiendes que todos estamos en un proceso, ¿verdad? Y que lo importante en ese proceso es que Dios está
que quizás no lo vemos como podríamos verlo o oír como podríamos oírlo, pero el simple hecho de que él esté, ¿verdad? Como tú dijiste, cuando tu mamá llegó, ¿verdad? O sea, eso de manera mágica, tú no sabías ya que una izquierda o derecha, una milla, o sea, tú todavía estabas perdido, pero te sentías acogido en tu perdición, en ese momento, Ujú. sabiendo que eventualmente tu mamá te iba a llevar a la casa, ¿verdad? Sí. Pero no es como que, oh, ya yo sé dónde. No, tranquilo, mami, I got it from here. I just need to see you. I just needed to see you. And now I know it's right across. I'm like, I can't believe I was crying. Right? It's just not that. I'm still lost, Yeah, but I don't feel lost anymore. I don't feel lost, right? yeah. Y yo creo que ese sentido de sentirte. But let me tell you something. Let me tell you, if we can be honest with ourselves, la mayoría de nosotros estamos perdidos. Sí, sí, cierto. If we can be honest, la mayoría. We have an idea. Yeah. We have an idea. It's almost like, oye, bueno, mira, yo sé que está en esta área. Yo no te puedo decir exactamente, pero, like we have an idea. Like, yeah, I'm more or less where I should be. Yeah. I think I'm going the right way, right? Like, there's some days I'm really sure, but there's some days that I'm just like, man, I am almost positive we just passed this same block 2 days ago. I'm almost positive that we just did a whole U-turn and we think we're going somewhere and we are going in circles right now. That's what you entiendes that? Sí, sí. And that's okay, right? It's like, well, okay, we went in circles. What did we learn, right? What did we see? What did we experience? Because that's what makes it worthwhile, ¿verdad? O sea, eso es lo que importa, ¿verdad? Es like, man, mira, o sea, caramba, estamos aquí, pero ¿sabes qué? Vi esto, aprendí esto, Dios me dijo aquello, crecí en esta manera, sané aquí, sané allá. Porque hasta la palabra dice que cuando Moisés saca al pueblo de Israel, lo llevó por el camino largo. Mm, ¿Ok? Porque yeah. sus corazones, y la palabra dice, porque si se hubieran enfrentado a Israel, a los egipcios antes de tiempo, su corazón no hubiera podido resistir y hubieran huido. Mm, Their hearts were not ready to confront Egypt. So Dios lo lleva por el camino más largo, preparando, porque eventualmente they're going to have to confront Egypt. yeah. Eventually, like, you know what I'm saying? Like, you can't run away from it. You're going to have to confront. Eventually, you will have to confront your fear, whatever that is, your past. You have to confront it. Pero esta vez, you're going to be able to say, hey, hola, past, how are you? Man, that was shitty past. Yeah. That was crazy. Yeah. But thank you. Sí, Because I'm so much better now. sí. Thank you because I understand now. Before I didn't get it, right? Yeah. And you can just hug your past and be like, okay, well, thanks for the lessons, but I'm gonna keep on moving right now. Yeah. But thank you for this time of closure and this time of like healing that I needed it in my life, right? And okay, and you keep it moving, right? Y por eso es que el texto de hoy creo que es tan importante en ese aspecto, ¿no? Es como Dios diciendo, ve, baja, ve, like humble yourself. And this is another thing, man. Maybe this is a word for someone. What has God been telling us to do that we're resisting, right? Mm, Because we think we're above that. yeah. We think we're above that, ¿no? Como que yo. Jeremiah, bro. What are you talking about? Since my youth. I'm a Jeremiah. En el vientre de mí. Are you playing, bro? Like, have you read my book? Right? Y a veces God is just like, let me humble you a little bit. So, Padre, en este momento queremos entregarte nuestras vidas, nuestros temores, deseos, proyectos, anhelos, todo, Señor, en tus manos. Guíanos, llévanos, dirígenos, ayúdanos. Y si es necesario, hasta humíllanos, Señor.
no porque nos odia, sino porque quizás todavía no hemos entendido, Señor, que para tú poder hablarnos y lograr lo que quieres lograr en nosotros, tenemos que disminuir para que tú puedas incrementar. Espíritu Santo, te necesitamos. Sí. Espíritu Santo, habla en este momento a cualquier persona que siente que o no siente las manos del alfarero sobre su vida, no siente que Dios está obrando, quizás se siente totalmente desahuciado, desamparado. Señor, que ellos puedan escucharte, sentirte en este momento, Señor. Señor, ponemos en tus manos a los niños, a los adolescentes, los jóvenes adultos, las parejas. Señor, para que tú sigas obrando, para que tú sigas haciendo lo que solamente tú puedes hacer. Señor, te pido que no quites tu mano de nuestra vida. Que así como el alfarero que mantiene sus manos sobre el barro, porque si soltara el barro, la obra se desperdicia, se destroza completamente, Señor. Señor, no, nunca quites tu mano sobre nuestras vidas. No quites la mano sobre la vida de nuestros familiares, amigos. Señor, mantente cerca de cada uno de nosotros. También te pido en especial por Lizette y por Julio, Señor. Mantén siempre tus manos sobre su hogar, su casa, su matrimonio, sus mentes, deseos, anhelos. Sigue haciendo esa obra perfecta en ellos, Señor. Y conforme tú la haces, que también los demás puedan ver que es una obra sincera, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este espacio, por este momento. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser fiel, a esperar, a confiar y a entender los procesos, tus procesos en nuestras vidas. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. All right, bro. Bro. That was good. Thank you so much. Man. And thank you for your patience. I know that I've been like, no, que esto, que aquello, que... No quería, chamo. I think all the time, like, look, I promise. I promise I'm not trying to avoid you. I promise. Like, it's just that I get sometimes, like, you know what it is also? Not that I'm busy. It's also that sometimes these new things, like I'm busy and then new things come on and then new other stuff happens. And I'm just like, oh my God, how am I going to do this? How am I going to do that? You know? But at the same time, I'm like, man, but I want to talk to him. I want to see him. You know, I want to spend time with him. Because sometimes we just don't get to do that, right? We don't get to spend time with each other because we're so busy. Yeah. I mean, put it this way. Lisette and Sandra have been working on a project. I don't even know. I don't even know, bro. I'm like, Lisette, what is your problem? What is your problem? What's going on here? You didn't even tell me. And she's like, oh, David. Yeah, she was like, oh, sí, esta Sandra, she's like one of my like volunteers in like my job and all that. And I'm like, okay, cool. Didn't tell me nothing, bro. I'm Jeremiah, bro. I'm Jeremiah.